de justamente economía y de consumo, concretamente de lo que se vive en nuestro país, porque estuvimos consultando a una consultora privada que se conoce como consultora Weffer y que hizo un informe vinculado con la situación socioeconómica de nuestro país y concretamente con la clase media. Una clase media que describe como más empobrecida que hace unos años atrás a raíz de esta escalada en la inflación, como así también de la pandemia y las consecuentes medidas que se adoptaron para contener la situación sanitaria y que vamos a reflejar en una pirámide, en la pirámide social que esta consultora precisamente hizo y que nosotros traemos a referencia para poder observar de qué estamos hablando y poder ir avanzando en este tema puntualmente. Aquí lo que vemos es nada más y nada menos que los sectores que tenemos en nuestra sociedad. Por un lado tenemos la clase alta, ABC1, con ese que representa el 5% de la población, según la consultora W. Medido en términos de ingresos, ¿verdad? Exactamente. Porque acá yo siempre hago la siguiente disquisición, corregime, Sofi, por favor. No. Sí. Una cosa es medir los ingresos en función de nuestra calidad de vida, el mundo cotidiano que nos toque desarrollarnos. Escuela, mamá, papá, esposa, nuestros padres. Y en ese mismo ámbito social, si tenemos acceso al transporte público, si tenemos acceso a la salud, si tenemos acceso a los servicios básicos. ¿Qué vendrían a ser servicios básicos? Tan básicos como la luz, el gas, un sistema de agua potable, un sistema de tratamiento de aguas residuales o de cloacas. Eso también conforma el status quo de un segmento socioeconómico. Totalmente. Aquí estamos hablando solo de los ingresos por dinero. Y cuando yo apunto mi cañón hacia esa dirección, hablo de lo que pasa de aquí para abajo, Totalmente. no de aquí para arriba, en donde vemos que la situación, más allá de que la línea de la pobreza y la indigencia estén bien marcadas por el INDEC, a eso hay que sumarle condiciones de vida aún mucho más complejas, como pueden ser las primeras infancias o, por ejemplo, los adultos mayores. Ni hablar si hablamos de capital cultural, por ejemplo. Por eso también es importante esta salvedad que haces, que es el ingreso promedio del hogar, lo que se está tomando como referencia. ¿Y por qué arranco de arriba? Porque justamente lo que vamos a observar es cómo la brecha se agranda entre aquel ingreso mensual que tiene una familia de clase alta y que está en promedio, dice la consultora W, en 800.000 pesos por mes. Y fíjate lo que es la clase media. La clase media se subdivide en dos sectores. Por un lado, la clase media alta, que representa el 17% de la población, y por otro lado, el 28% de la población, que es la clase media baja. Y aquí es uno de los puntos para mencionar, Fer. Fíjate, la clase media baja tiene un ingreso promedio mensual en el hogar de 150.000 pesos. Fíjate la brecha con la clase alta, 800.000 pesos. Tenemos dos líneas. Ese lado es el piso y aquel es el techo. Este es el promedio, no es el techo, es el promedio. Y ese es el piso de la clase media baja, el que estás marcando, que es 120.000 pesos. O sea, si no ingresás a nivel familiar cada 30 días 120.000 pesos netos, esto es, en el bolsillo, 120.000 pesos, tu grupo familiar. Exactamente. Vos como esposa, tu esposo y algún hijo que pueda trabajar. Estamos mayor de hablando 18 años. Sí. Una familia Si no metes esto en el domicilio, perteneces a la baja superior. Exactamente. Bien. Exactamente. Y fíjate cómo la clase media, y por eso es que esta consultora en esta pirámide plantea que se acerca cada vez más a lo que es la baja y se aleja más de la alta, lo que lo representa es este mismo monto del que estamos hablando. De la clase baja superior se encuentra en 100.000 pesos promedio, es decir, que ni siquiera cubre una canasta básica total. 104.000 a nivel nacional, poquito menos 100.000. 100.000, redondeémoslo a nivel provincial. Para redondearlo. Todo esto se desmorona, ¿sabes cuándo? El miércoles de esta semana. Sí. Cuando se conozca el índice de inflación. Totalmente. Y después, horas después, el índice de pobreza y lo que marcan la línea de pobreza e indigencia. Vamos a escuchar lo que nos decía un economista y que habla respecto de lo que vos también empezaste comentando. El concepto de la clase media. ¿Qué significa ser de clase media hoy en Argentina? El concepto de clase media en sí no es un concepto estricto. Podemos pensarlo desde un plano ideal, en el cual tenemos en nuestra cabeza una persona que tiene un trabajo registrado, derechos laborales, acceso a vivienda, que puede sostener una familia.
Podemos pensarlo desde un plano estadístico en el cual nos referimos a las personas que se encuentran en la mitad de la pirámide de ingresos, y también desde un lugar identitario en el cual nos encontramos que la gran mayoría de las personas se autopercibe como clase media, más allá de que sus ingresos lo ubiquen en una clase baja o en una clase alta. Hoy la clase media se ha empobrecido, ¿hay menor cantidad de gente en la clase media que años anteriores? Si lo miramos desde un plano ideal, sí. Actualmente hay un montón de personas que antes con su trabajo podía sostener a su familia y actualmente no, tiene que buscar un segundo empleo. Si lo miramos en un lugar estadístico, lo que podemos ver es que en realidad el conjunto de la clase media tiene un peor nivel de vida de lo que tenía hace 10 años atrás, por ejemplo. ¿Cayó el poder adquisitivo entonces? Cayó el poder adquisitivo tanto de la clase media como de la clase baja, debido en especial a la caída que han tenido los salarios del 2018 hasta la fecha.